Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos del libro Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Stephen William Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking. Una de las principales características de su personalidad fue su contribución al debate científico, a veces apostando públicamente con otros científicos. El caso más conocido es su participación en la discusión sobre la conservación de la información en los agujeros negros. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta su jubilación en 2009. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982. El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. Estuvo casado en 2 ocasiones y tuvo 3 hijos. Justo antes de su primer matrimonio, con 21 años, se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, que fue agravando su estado con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado, y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Ha sido la persona de más edad con esta enfermedad a la que sobrevivió 55 años, cuando la esperanza media de vida es de aproximadamente 14 meses. Su caso resulta fascinante y desconcertante para los neurólogos. Como autor de libros divulgativos sobre ciencia, alcanzó enormes éxitos de ventas en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, como Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, de 1988, y que estuvo en la lista de superventas de The Sunday Times británico durante 237 semanas. Brevísima Historia del Tiempo de 2005, en colaboración con Leonard Rodinaud, en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible la historia del universo, motivo por el cual se le conoció como el historiador del tiempo o historiador del universo, y El universo en una cáscara de nuez de 2001. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos enlazaría el espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. Excepto los niños que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes, pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí, si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido algunos, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro,
o cómo es que, si hubo causantes, existe aparentemente orden hoy, y en definitiva, por qué hay un universo. En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano, pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos desean preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. En la primavera de 1974, 2 años antes de que la nave espacial Viking aterrizara en Marte, estuve en una reunión en Inglaterra, financiada por la Royal Society de Londres, para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso, noté que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual entré movido por la curiosidad. Pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo, la investidura de nuevos miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente su nombre en un libro, que lleva en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking era ya una leyenda. Hawking ocupa ahora la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por P.A.M. Dirac, dos célebres exploradores de lo muy grande y lo muy pequeño. Él es su valioso sucesor. El primer libro de Hawking, para el no especialista, es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Tan interesante como los contenidos de gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora: un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Carl Sagan, Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York. Y bien, amigos y amigas, Escritura Literaria de Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, como ustedes pudieron apreciar al principio, vamos a conversar sobre uno de los libros de divulgación científica más vendidos en la historia de la humanidad, se puede decir. Este libro es Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Y para hablar sobre esta gran obra, tenemos hoy un invitado muy especial, que es Ramón Cáceres Almonte. Ya los más antiguos seguidores del podcast lo conocen porque ha participado en 2 programas hablándonos de sus obras, que también tienen que ver con la divulgación científica, principalmente en el área de la astronomía, que yo considero que Cáceres es el principal divulgador, que por lo menos hasta donde yo sé, de República Dominicana en este tema de astronomía. Y cada vez que hay un tema que tiene que ver con el universo, con la realidad de todo lo que nos rodea, siempre lo convocamos a Cáceres, y aprovechamos para darle la más cordial bienvenida, aunque debería ser yo al que me le den la bienvenida porque yo estoy en su casa. Gracias. Debería ser al revés, ¿verdad? Bueno, esta es tu casa. Bueno, nada, Cáceres, entonces vamos a entrar de una vez en materia. ¿Usted nos puede comentar un poquito sobre la vida de Stephen Hawking? Mira, Stephen Hawking realmente es un personaje dentro del campo de la ciencia que trasciende, ¿verdad? Como Carl Sagan, Newton,
Galileo, un personaje histórico. Incluso él nació 3 siglos después de la muerte de Galileo. O sea, Galileo murió un 8 de octubre, de enero de 1642. Y este señor nace casualmente un 8 de enero de 1942. O sea, 3 siglos después. Sí. Y entonces es como algo icónico, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Newton. El nacimiento de Newton fue prácticamente coincidente con la muerte de Galileo. Así es la vida. Este señor, lamentablemente, Stephen Hawking, terminó su vida parapléjico totalmente. Y Sí, todos recordamos que él usaba un aparato para hablar, usaba un sistema, un software que lo ayudaba a hablar. Exacto. Con su característica voz robótica. Sí, exacto. No era la voz de él, sino una recreación. Exacto. Pero aún así nos legó muchos conocimientos que no se han comprobado de todo, como por ejemplo eso último de la radiación de Hawking, que es algo que es interesante porque es algo novedoso dentro de los agujeros negros, que es uno de los temas que él más popularizó o que más se adentró, ¿verdad?, a tratar de entender ese asunto. Es decir que es un personaje que todo el mundo debía tratar de conocerlo. Murió en la famosa Fórmula Pi, ¿verdad? Que 314. Sí, marzo 14 del 2018. Exacto, él murió en 2018. Sí, otra coincidencia. Una coincidencia. Sí, son muchas coincidencias que tienen que ver con la ciencia o con científicos. Ese libro es del 88, creo. Sí, el libro del que vamos a hablar hoy, de la historia del tiempo, se publicó efectivamente en el 88. El prólogo que leímos al principio de Carl Sagan apareció en la primera edición en inglés. Para que entonces él fue, como te digo, quien más trató junto con Penrose, otro científico que está vivo al momento de hacer esta grabación, la vida de los agujeros negros, el principio, origen, ¿verdad? Y cuál es el último fin. Pero reitero, no hay todavía prueba contundente, así como pasa con el famoso bosón de Higgs, que Peter Higgs le pronosticó en los años 60 y que en plena vida pudo ver por lo menos la posibilidad de que sí exista el famoso bosón de Higgs. Pues así pasa con Stephen Hawking, lamentablemente murió. Pues él dice que los agujeros negros no son como se pensaba, una singularidad eterna, sino que pueden llegar también a desaparecer. No sé si usted quiere que hablemos precisamente de los agujeros negros o siguiendo el orden del libro, porque en el libro se trata ese tema. Mira, yo tengo aquí el índice del libro. Perdón, pero fíjate, algo interesante. Él toca los agujeros negros del capítulo 6 en adelante. Sí. El capítulo 1 habla de nuestra imagen del universo. Podríamos comenzar por ahí para seguir el mismo orden del luego, exacto, voy a hablar del espacio. Y en algún momento retomaremos el tema de los agujeros negros. Entonces, fíjate, el capítulo 1, que habla de nuestra imagen del universo, es lo que enfoca realmente cómo el hombre desde la antigüedad ha tenido una visión cosmológica. Porque yo siempre digo que la persona menos capacitada a nivel académico tiene una visión cosmológica, todo el mundo, y se siente a veces satisfecho dentro del campo que él entiende o ha albergado en su mente que es una explicación de lo que es el universo, ya sea desde el punto de vista económico, religioso, político, tiene un concepto. Entonces él entra de lleno explicando de cómo la observación del universo, en sus orígenes, especialmente el desarrollo mismo de la astronomía, presentaba una visión geocéntrica, que fue el primer concepto. ¿Por qué? Porque todo aparenta salir por el este. O sea, la Tierra como el centro de todo. El centro de todo. Entonces, ese concepto geocéntrico, desde los tiempos de Aristóteles, de Eudoxio de Nido, con las famosas esferas transparentes, se traspasa a Occidente por Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, ¿verdad? Y ahí entonces viene lo que le llamamos el Renacimiento, ya con nuevos conceptos y nuevas ideas, y la labor de un
clérigo, creo que era Sí. Copérnico, ¿verdad? De la Iglesia Católica, Sí. rompe con esta situación presentando un universo heliocéntrico. O sea, que fue la segunda posición de la ciencia. O sea, con el Sol como el centro. En el centro. Entonces, pero este señor Copérnico presenta esto sin una evidencia demostrable, una evidencia real. Y quien da las pautas para demostrar que sí, el Sol era realmente el centro, porque presenta evidencia, es Galileo. Porque Galileo es la primera persona que ve manchas en el Sol, ve manchas, cráteres. Con el telescopio que él inventó. Un telescopio rudimentario, exacto. Entonces también puede observar que hay un planeta llamado Júpiter que presenta 4 lunas. Io, Calipso, Europa y Ganímedes, que son las famosas 4 lunas, que daban vueltas en torno a Júpiter, lo que demostraba que la Tierra no era el centro de toda la cosa. Ahí había algo que era centro de otras cosas. Entonces, ese concepto, luego, el principio de la astronomía era astronomía de posición, porque veía la ubicación de las estrellas, y mecánica celeste en los orígenes, ligada con la astrología también, que trataba de explicar en los movimientos, ¿verdad?, de los planetas, porque hay una razón, un motivo. Y con la demostración de Galileo y de Copérnico, ese concepto de las esferas concéntricas, de la teoría geocéntrica, se derrumba. Sí. Entonces la astronomía ahí se liga con el desarrollo de la espectroscopia. Estos famosos científicos Bunsen, Quichó, ahora se me escapa, Fraunhofer, que fue uno de los que más contribuyó, descubren y desarrollan lo que es el espectro, su aparato para estudiar la composición de la luz que sale de las estrellas o de cualquier cosa. Por ejemplo, si tú quemas sal, te va a dar unas rayas espectrales de carácter que te demuestran que ahí hay sal, cloruro de sodio. Si tú observas con un espectroscopio una lámpara de esta fluorescente, te va a decir que con unas líneas especiales que hay mercurio o otro producto, ¿verdad? Otro elemento. Entonces la espectroscopia desarrolla la astrofísica, que permite un estudio más profundo de conocimiento de los astros ya por su composición. Lógicamente, todo ese desarrollo se liga con los descubrimientos de Mohale, que las estrellas se movían, con el desarrollo de Jan Richter y Jan Cassini, que descubren el tamaño del sistema solar. En 1838 se descubre la primera distancia a las estrellas. Todo ese desarrollo converge en lo que sería la primera gran teoría de una interpretación cosmológica, que ya entra de lleno con lo que él quiere tratar en el libro, que es Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Ok. Porque ahí sería el tema del tiempo. Correcto. La relatividad. Sí, o sea, con Einstein ya tenemos que abandonar la concepción de que el tiempo es un absoluto, es algo absoluto. Claro. Sí, porque hasta el mismo Newton... Ya asumimos que el tiempo depende del observador. Claro, el mismo Newton concebía un tiempo y un espacio independientes. Sí. Y era lógico porque no había una idea precisa, clara, de decir, bueno, tú vives en un sitio tridimensional, el ancho, el grueso, la altura, qué sé yo, las dimensiones. Vivimos en un universo aparentemente así, pero a nadie se le ocurrió agregar una cuarta dimensión a la realidad. Y quien la agrega es realmente la teoría de la relatividad. Cuando comienza a hablar de que el tiempo realmente no es absoluto, sino relativo a cada observador. O sea, cada observador es relativo. O sea que no hay una clara idea. Siempre se pone como ejemplo lo de los gemelos, ¿verdad? Bueno. Uno que viaja a la velocidad de la luz. Exacto, porque Jaime te introduce una serie de conceptos. Uno de ellos, porque la teoría de la relatividad se divide en dos, que es la de 1905, la teoría de relatividad especial y la teoría de la relatividad general en 1915. En la especial, sí, él establece como fundamento que la luz es lo más rápido que hay y no tiene referencia. Entonces ahí establece que cada observador va a tener un tiempo de referencia de acuerdo a su velocidad y su movimiento. Y establece la igualdad de energía-masa, que es un concepto revolucionario. Sí, la famosa ecuación M igual a mc al cuadrado. Nadie todavía se puede explicar a fondo de dónde diablos sacó este concepto tan revolucionario, tan nuevo, de especificar que todo lo que existe, todo,
no es más que energía concentrada. Y esa evidencia, la demostración, aunque se conocía un concepto matemático, porque decía una cosa, todos los conceptos, hasta los más modernos de teoría de cuerdas, qué sé yo, se fundamentan en explicaciones matemáticas y las observaciones que dan o quitan la razón en el futuro, que ese concepto él lo emite en el libro, de que realmente ninguna teoría es válida, sino que está siempre expuesta a modificación o Correcto. a comprobación. Sí. O sea, en la medida que se van descubriendo nuevas cosas o se comprueban efectos que capan a lo que la teoría previó, ¿verdad? Claro. Entonces ya la teoría o se desecha totalmente o se actualiza, ¿verdad? Exacto. O sea, fíjate, ahí es interesante en la teoría de la relatividad general, se empecinó o se concentró en tener una idea clara y precisa de la gravedad de acuerdo a la ley de Newton. Porque comenzando con Johannes Kepler, que en 1609 por ahí descubre las primeras 3 leyes de los movimientos planetarios. En 1687 Newton da a conocer la teoría de la gravedad. De la gravedad. Entonces Albert Einstein tiene un choque con su teoría de la relatividad, con el concepto de la gravedad, porque nada es más rápido que la luz. Sin embargo, el hecho de que dos masas puedan atraerse en proporción a su respectiva masa e inversamente a la distancia al cuadrado que separa ambas, que es el fundamento de la idea de Newton, chocaba de lleno, en cierto sentido, con la relatividad. ¿Por qué? Porque decía, bueno, entonces debe haber algo más rápido que la luz, porque si el Sol es capaz de sostener a un planeta a 6.000 millones de kilómetros, ese sostenimiento es instantáneo, aparentemente. Por eso fue que él, en 1915, demostró que no, que la gravedad como el concepto que tenía Newton no existe, sino que lo que es una deformación del espacio-tiempo, que es uno solo. Pues como una sábana es la representación mejor, si tú la agarras por 4 esquinas, de lo que sería el espacio. Y entonces, si tú tienes una bola en el centro, tú vas a ver que se hace un hueco, ¿verdad? Una curva. Una curva. Entonces, esa sería la distorsión que causa. Y hay una serie de conceptos ahí que chocan hasta con cualquier cerebro, porque tú dices, bueno, entonces todos los cuerpos realmente están viajando en línea recta, aparentemente. Aparentemente, sí. Porque lo que pasa es que hay unas órbitas geodésicas, como le llaman, que el planeta se desenvuelve en torno al Sol o en torno a cualquier masa en torno a otra, por la deformación del espacio-tiempo que genera la masa más grande. Algo como que choca, pero yo veo que el planeta le da vuelta al Sol, pero no da vuelta a nada, lo que hay es un seguimiento en su línea geodésica hacia una dirección. Porque no todo en la ciencia se entiende completamente. Hoy día hay una serie de conceptos, de ideas. O sea, habla, por ejemplo, de la mecánica cuántica, tiene muchas cosas que son anti-intuitivas, sí, o sea, que van contra la intuición. Una partícula puede tomar dos posiciones al mismo tiempo. El famoso gato de Rockefeller, son muchísimas teorías, pero casualmente Albert Einstein fue un poquito negativo en aceptar muchas de las ideas. Por ejemplo, cuando él recreó o analizó sus fórmulas del universo, él siempre creyó que el universo era estático, que estaba como fijo, encerrado dentro del tiempo y el espacio, pero no dinámico. Ese es Friedman, un científico ruso. Sí. En 1922 fue que le dijo, no, pero que sus fórmulas se inclinan a un universo en expansión o contracción. Pero ahí coincide con la observación de Edith Powell Hubble, sí, en 1929, 28, yo hasta 25, yo la fecha no me recuerdo bien, de que el universo se estaba expandiendo. ¿Por qué? Porque casualmente los estudios espectroscópicos presentaban las lejanas galaxias, que en ese tiempo se pensaba que eran nebulosas. Sí, vamos a explicar un poquito de eso de lo del espectro. O sea, cuando se dice que un cuerpo tiende al infrarrojo o al azul, sí. No, o sea, a partir del espectro, ¿verdad? Si tú tienes un concepto ya claro de que la línea de emisión o de absorción del mercurio, por ejemplo, está vamos a suponer, en los 340, un ejemplo, sí, del espectro, ¿verdad? Sí. Nanómetro. Creo que se usa el nanómetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que tú ahí automáticamente
si ve que esa línea no está en ese punto que debía estar, Cuando se corre, por eso se llama corrimiento rojo. si está más hacia el rojo, Sí. que es una parte del espectro donde las ondas son menos energéticas y más largas. Eso significa que el objeto está se está alejando, se está poniendo más lejos de Más lejos de esa área. O sea, Sí. todas las galaxias, todas las nebulosas, que no existía el concepto claro de galaxia, pues tenían un corrimiento hacia el rojo. Y eso casualmente, porque se mezclan muchos temas, es lo que da la pauta Sí. al sacerdote belga, Lemaitre, Sí. que establece lo que se llama el Big Bang. Él dijo, Exacto, que es otro de los temas centrales también del libro, de la breve historia del tiempo. el asunto es que todos esos conceptos enmarcados dentro de ese libro llevan a Stephen Hawking a enfocar, que es su gran meta dentro de ese libro, lo que son los agujeros negros, la flecha del tiempo, y hablar casualmente del tiempo, un tema profundo. Este sacerdote, bueno, a mí se me escapan los nombres a veces, San Agustín, Sí. decía que lo que él entendía del tiempo lo entendía perfectamente, pero cuando trataba de explicarlo no lo entendía. No lo entendía. O sea, O sea que- estaba poniendo en palabras, no lo entendía. No, porque el tiempo es como una variable tan subjetiva que casi cualquiera diría que no existe. Incluso hay mucha ciencia ficción dentro de ese tema, como por ejemplo los viajes en el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro. Por lo menos Stephen Hawking tiene una inclinación abierta en el libro. Él dice que para el pasado nunca se podrá viajar, porque la fecha del tiempo, según él, Sí. está definida hacia el futuro solamente. Incluso hay una anécdota muy jocosa de Stephen Hawking, que él organizó una fiesta para los viajeros del futuro. O sea, él anunció que él iba a organizar una fiesta en tal fecha. Se supone que si alguien viajó del futuro al pasado, a nuestro presente, de nuestra perspectiva, debió ver ese anuncio por el periódico Exacto. y pudo haberse presentado volviendo a su pasado, a lo que para él sería el pasado, ¿verdad? Bueno, Y nadie se presentó a la fiesta, o sea, por lo que él concluye, que realmente no es posible viajar al pasado. pues mira, entonces ese capítulo 1, 2, 3 es prácticamente lo que yo hablé. Sí. En el 4 se introduce un tema que es el principio de incertidumbre de Herschel, De Heisenberg. que tú lo mencionaste ahí ligeramente, de cómo las partículas subatómicas, porque mira lo que pasa, el universo está hecho de átomos, que es la unidad básica de todo, ¿eh? Un átomo es electrones alrededor de un núcleo, pero el núcleo, si tú vas a averiguar, son protones y neutrones. Pero cada protón y cada neutrón está formado por quarks. Pero si tú buscas los quarks, los cuales son partículas virtuales, es como si dijera el universo está hecho de nada. Que casualmente Peter Higgs, ahí es que se fundamenta para decir, no, pero debe haber entonces una partícula que impregne todo, que le dé vida a esa ausencia de vida, o sea, de existencia. Y la materia sea materia, porque así, lo que pasa es que hay mucho misterio en el universo. Por ejemplo, el origen del universo era creación de partículas y antipartículas. ¿Y por qué ganó una de las dos? Exacto. ¿Qué inclinó la balanza? Exacto. Es un misterio. No se sabe. Entonces, el principio de incertidumbre también, al igual que el universo dinámico, fue rechazado por Einstein. Te decía, no, pero es que no puede ser que el universo presente al azar las cosas. Sí, de ahí su famosa frase, Dios no juega a los dados. Exacto, porque casualmente el universo se fundamenta, o la ciencia se fundamenta en la repetición. Si un hecho, como decía Carl Sagan en su obra Cosmos, no se repitiera y todo fuera al azar, la ciencia no existiera. Exacto. Por ejemplo, lo que pasa es que la gran contradicción entre la teoría de Einstein de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica es eso, que en el mundo de las grandes cosas se pueden predecir, o sea, nosotros podemos predecir los eclipses, por ejemplo. Exacto. O sea, podemos decir en tal fecha, tal año, tal día, tal hora va a haber un eclipse. Exacto. Pero eso no pasa a nivel subatómico. No pasa eso. El principio de incertidumbre, sin embargo, es la base de la mecánica cuántica, es la base de todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día, todos los medios que el hombre disfruta en muchos aspectos, por ejemplo, usando los satélites artificiales, que dan la ubicación, tiene que tomar en cuenta muchísimos factores relacionados con eso. Y también habla el capítulo 5 de las partículas elementales y las fuerzas que gobiernan la naturaleza.
Sí, se habla siempre de 4 fuerzas, ¿verdad, Cáceres? Así que ¿Cuáles son? la nuclear fuerte Sí. y nuclear débil, que son las que gobiernan el átomo en su núcleo. Ok. Y la electromagnética, que es de los electrones alrededor del núcleo. Y de la cuarta, que es la gravedad, pero que se ha demostrado Que no es una fuerza en sí. que son los supuestos gravitorios. Sí. Ahora, la electromagnética es importante porque es la que mantiene la coerción del átomo y es lo que hace que la materia exista. Aparte de eso, la electromagnética es la que produce la luz. Cuando un átomo es excitado por el calor, cualquier masa, simplemente cambia de órbita, vuelve y emite un fotón de luz. El fotón es una partícula subatómica, realmente, que es de la división que hay bosones y fotones, ¿verdad? En la naturaleza, que forman todas las cosas. Entonces, el fotón es responsable de todo el espectro electromagnético, desde los rayos X, los rayos gamma, la luz visible, las microondas, las ondas de radio, que el hombre ha sabido aprovechar casualmente porque con los rayos X se hacen radiografía, con los rayos gamma se tratan enfermedades. Con la vista tú puedes ver por esa parte del espectro, que es el espectro visible, ¿verdad? Desde 300, desde 400. Donde está el espectro radioeléctrico que nos permite comunicarnos por radio. Claro, la radiocomunicación, la televisión, los celulares, todo eso. El hombre. Ahora, el espectro es infinito, porque no se sabe hacia allá dónde termina y dónde comienza. De todo modo, ese espectro de la luz es interesante, pero también es interesante la otra parte, que son de los átomos, las partículas subatómicas, porque casualmente en este asunto de la luz, como Einstein antes había establecido que toda curvatura del espacio generada por una masa puede desviar toda la cosa, incluyendo la luz. incluyendo la luz. Sí. Muchas veces los científicos anteriores a antes tenían conceptos diferentes, que era por partículas, que era por onda. El asunto es que después se demuestra que es dual, es onda y partícula. Sí, hay un famoso experimento de la doble rendija. La doble rendija. Que trata en el libro. Imagínate, ese es un misterio. La doble rendija pasa una cantidad de átomos o de fotones por una rendija y por otra. Y si tú lo observas se comporta de una manera y si no lo observas se comporta de otra manera. Como si el hombre al verlo. O sea que el hecho de observar y medir influye en el resultado. Sí. Bueno, y así hasta llegar a este asunto en el libro de los hoyos negros y de la brecha de tiempo, que son los dos temas básicos de ese libro. Hay una parte que lógicamente uno no tiene la capacidad ni para demostrarlo ni para saberlo, porque tú te imaginas, tú estás hablando como si tú compararas una casita de una planta con el monumento de Santiago. Sí. Que a mí particularmente me llama mucho la atención de Stephen Hawking cuando él establece algo que no se ha demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario, que los agujeros negros, que no es más que el final de una estrella masiva, pues pueden terminar un día porque existe lo que se llama un escape de 4 partículas subatómicas que se generan en el disco de acreción. 2 escapan y 2 son succionadas. Esa es la famosa radiación de Hawking. Pero que eso a mí me choca, porque siempre yo he tenido el concepto, y lo he leído muchas veces, y todos los científicos así lo dicen, de que en el agujero negro se da el mismo fenómeno del origen del Big Bang, una singularidad. La singularidad, Stephen Hawking mismo y Albert Einstein, todos la definen, un lugar donde la ciencia no funciona, donde las leyes de la naturaleza no funcionan, donde las 4 fuerzas que mencionamos están unificadas en una sola, o sea que no pueden anticipar nada, tú no puedes generar ninguna idea a partir de ahí. Hasta ahora no hay una teoría, después de la geocéntrica, heliocéntrica, la relatividad, la cuántica, que unifique todas las fuerzas que hay en el universo y cualquier otra que pueda existir. Sin embargo, cada día se descubren más cosas. Incluso la película que se hizo hace unos años sobre la vida de Stephen Hawking, que se llama La teoría del todo, hay un esfuerzo científico por lograr llegar a esa teoría unificadora, ¿verdad? Que concilie la relatividad con la mecánica cuántica. Todavía estamos en ese camino, todavía estamos ahí. Entonces, fíjate, en definitiva, él dice que sí, que un agujero negro es una
forma del universo terminar, como que el universo, de un modo u otro, podría irse por ese camino. Y yo no sé en qué sentido él lo diría, si sería un Big Crunch o sería un retroceso, porque él establece de una manera clara que hasta ahora el universo marcha en una sola dirección. Como por ejemplo una taza, ahí pone el ejemplo, que se cae de una mesa, tú puedes verla cayendo y romperse en muchos pedacitos, pero tú nunca vas a ver el fenómeno inverso. Exacto, que se reconstruye la taza. Exacto. Después rota. ¿Por qué? Porque no existe el pasado como tal, sino lo que existe es el presente y hacia el futuro. Siempre estamos viajando hacia el futuro. Exacto, eso es lo que establece, y él lo establece en base a la famosa ley termodinámica, que la primera ley dice que nada se crea, nada se pierde, y la segunda ley establece que realmente el universo marcha hacia un desorden que ellos le llaman aumento de la entropía. Sí. Ahora, el aumento de la entropía, y es una realidad, es lo que da vida a todo. Fíjate por qué, porque ¿qué es lo que es la entropía? La entropía, como ellos dicen, es desorden, para explicarlo rápido, pero no es más que un aumento de movimiento de las partículas. El aumento. Y entonces, ¿qué sucede cuando el universo aumenta a mucha velocidad sus partículas según se va enfriando? Entonces, que emite casualmente los fotones de luz. Al enfriarse permite las uniones de los átomos, la formación de cadenas en torno al carbón, que es el caso nuestro para la vida, la formación de mundos, de planetas, de soles, de un modo u otro, porque las estrellas masivas estallan, ¿verdad? Y conforman lentamente ciertos elementos, y al hacer una supernova, esos elementos se van a otros lugares donde forman más estrellas, ya más sofisticadas, más completas que la primera, que le llaman estrella de primera generación. Nuestro Sol no es de primera generación, porque si fuera de primera generación, nada más existiera hidrógeno. Exacto. Helio y hidrógeno. Nuestro Sol se formó a partir de estrellas que sucumbieron en corto tiempo, porque eso hay que aclararlo también. Nuestro Sol tiene más de 5.000 millones. Sí, pero el universo tiene más de 13.000, pero que no, sin embargo, sí. La mayoría de las estrellas que nacieron en la primera generación no duraban nada. Tallaban, era quizás 100 millones, 500 millones, 1.000 millones, pero no llegaban como nuestro Sol. Hay que 5.000, 4.000, que es una de las claves para entender la vida, porque dice Carl Sagan en su obra Cosmos, en el capítulo final 13, miren lo que los átomos de hidrógeno son capaces de hacer en 13.800 millones de años. Correcto. Arte, pintura, radio, televisión, estudiar cosas. Sí, porque si uno se puede pensar, el hidrógeno es el elemento más simple, más sencillo del universo. El hidrógeno es más sencillo. Todos los elementos que van subiendo la tabla periódica son recombinaciones. Claro, sí. O sea, que se va... Combinaciones. Que se producen en las estrellas, como usted dice, todos esos metales que tenemos en la Tierra vienen de supernova, ¿verdad? El oro. Claro, sí, porque casualmente el Sol, la plata, todos esos metales, todos los soles generan elementos. Todos esos elementos pesados. Se tranca en el hierro. Sí. Ninguna estrella produce más allá del hierro. Pero entonces la gente pregunta, ¿de dónde vino el potasio, el oro? No, cuando hay una supernova. En fracciones de segundos, ahí se forman todos los demás elementos. Entonces, ese tema de los agujeros negros, que no es más que uno de los caminos como muere una estrella como nuestro Sol no termina como agujero. O sea, para que pudiese convertirse el Sol en un agujero negro, tendría que tener muchísimas más. 4 veces más grande que la que tira como mínimo. Entonces, cuando el Sol es una estrella muy masiva, generalmente lo que le dio origen, que es la gravedad, porque la gravedad es el factor número 1 cuando aglutina átomos de hidrógeno que se fusionan uno con otro, sí, generan calor y estalla como un sol. Pero cuando no hay energía en una estrella, que es lo que la mantiene en equilibrio entre la gravedad que la empuja hacia el centro y las explosiones nucleares que la empujan hacia afuera, ¿quién gana? Gana la gravedad. Si la estrella es muy masiva, termina como hoyo negro. Si no es muy masiva, termina como una enana blanca o como una enana marrón, qué sé yo. Pero también hay estrellas intermedias que en el año 1967, Jocelyn Bell, la famosa científica esta, que creo que está viva todavía, descubrió que le llamaron los pulsares, que no son más que estrellas moribundas al final de su vida, que no llegaron a ser hoyo negro ni enana blanca, sino que se quedaron en una compresión, ¿verdad?,
de los núcleos atómicos y formaron protones y neutrones, se fusionaron y formaron una estrella de neutrones, que es como un pulsar. Esta, por ejemplo, la que ella descubrió, hacía 34 pulsaciones por segundo. Hay otras que son más rápidas, como si fuera un faro de luz, que tirar una pulsación de luz. ¿Por qué lo que es eso? Es una estrella gigante que se ha puesto de un radio de 5 o 6 kilómetros o 10 kilómetros, girando a una velocidad súper terrible. O sea, tú te imaginas una estrella que esté girando 34 veces por segundo. Es algo sí, increíble. Pero la naturaleza tiene hecho, como por ejemplo las ondas gravitacionales, son bloques de ondas terribles, de choque de dos estrellas gigantes que se producen en un instante, que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, y mira, también este asunto de la velocidad de la luz, casualmente, es chocante con el mismo cerebro de uno, porque la luz emite fotones. Sin embargo, como no hay con qué compararlo, el fotón de luz es instantáneo. Para el fotón de luz no hay tiempo. No existe el tiempo. Sí, no existe el tiempo. Si un ser humano pudiera viajar, que es absurdo, porque la materia no puede nunca, porque casualmente de ahí viene la idea de que todo es virtual en la naturaleza. El fotón de luz es una partícula virtual en cierto sentido. ¿Qué es lo que es? Onda y partícula, pero partícula que realmente en cierto momento. Sí. Por ejemplo, cuando tú hablas por radio, estás tirando ahí una serie de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Sí. Que suben y bajan, pero que se comportan como partículas y se comportan como ondas electromagnéticas. Es luz, es la luz realmente, es un fotón de luz que está viajando en ese instante. Sí. Que todo eso lo explica Hawking. No, lo que digo, ese libro es muy profundo, es un tema bastante... Sí, da para mucho. Para mucho. Entonces, la afirmación en el capítulo 8 es lo que dice que los agujeros negros no son tan negros, en el capítulo 7. Y en el 8 habla del origen y destino del universo. ¿Por qué dice eso? Porque dice que hasta ahora todos los estudios han concluido que hay una singularidad en un agujero negro, que en todas las galaxias, en el centro, se ha generado agujero negro. Exacto. El de nosotros, el Sagitario va. Exacto, que casualmente el Sagitario se ve en los meses de verano, hacia el sur, aquí mirando a nosotros que estamos en el norte, mirando hacia el sur, vemos a Sagitario, que es el centro de la galaxia. El lado opuesto a Sagitario es hacia Orión, que se ve en diciembre, hacia esa región de Orión y de los gemelos, Géminis, que tú puedes verlo, ahí tú estás mirando en diciembre el lado contrario al centro de nuestra galaxia. Entonces, esos agujeros negros, como van tragando todo lo que les rodea, la ciencia pensó un momento, bueno, pero todo va a concluir como un agujero negro, porque al fin y al cabo todo tiene que ser engullido. Pero entonces te fijas que establece aquí que no son tan negros como se establece, en el sentido de que ellos tienen una supuesta radiación que emana del disco de acreción. El disco de acreción es lo único visible en un agujero negro, porque de ahí para allá nada, absolutamente nada, se hace visible por el hecho de que toda la información que tú recibes es por el espectro de luz. Tú ves un carro rojo o un carro verde porque la luz se refleja en ese carro y te la manda a tu retina y tú lo interpretas como rojo o como verde. Sí. La existencia del universo llega a nuestros ojos a través de ondas radioeléctricas que se manifiestan en microondas o en ondas de luz visible o en ondas láser, como quiera que el hombre pueda interpretar. El asunto es que entonces ese agujero negro, cuando va tragando todo, genera un disco alrededor que emite radiaciones X, pero no es el agujero, sino el disco de acreción, es el horizonte de sucesos, como él le llama, sí, o de eventos, que traga todo, pero él dice que ahí hay un escape de dos subpartículas que emanan. ¿Cómo logró saber esto? En base a estudios matemáticos, simple y llanamente, porque es lo que reitero, la ciencia siempre parte de las teorías. De modelos matemáticos. Modelos matemáticos, exacto. Entonces ahí establece eso.
Y dice que los agujeros negros, que a mí me choca, a mí particularmente, porque yo siempre he dicho que el agujero negro es una singularidad. Y establecer principios y leyes, como él lo está estableciendo ahí, como que es un poquito incongruente, creo yo, porque no pueden aplicarse. La regla de la física no se aplica. No hay que escape de sus partículas, pero ya él sabrá por qué lo dice. Y entonces concluye que como que el destino del universo no es ese, morir por esa vía. Hay muchas teorías, aparte de la escatológica, ¿verdad? Que la revelación de que los cielos caerán, que el apocalipsis. Las religiones tienen, ¿verdad? Sí. También existe lo que se llama el fin del universo científico, porque al fin y al cabo nuestro sol no es eterno, este planeta no es eterno, todo tiene una transformación de un modo u otro, y el universo como tal tampoco puede ser eterno, porque del hecho mismo de que haya tenido un principio en sus orígenes hace 13.800 millones de años, en el Big Bang, como se le llamó, Gamow le llamó de una forma despectiva, porque era contrario a las ideas de sacerdote Lemaitre, pues realmente el universo se cree que puede tener un fin. ¿Cuál es? A través de los agujeros negros, no se sabe. A mí me gustan las ideas de Isaac Asimov, que se parece mucho a Stephen Hawking hablando en sus libros, especialmente la historia del universo. Sí, porque Asimov, aparte de ser un gran literato, de escritor de novelas, de cuentos, también fue un gran divulgador. No, claro, Isaac Asimov tiene que tenemos que hacer en algún momento tratar algún libro así. Claro, a mí me gusta mucho de Isaac Asimov, el universo. Ese podríamos traerlo para que los oyentes lo disfruten. Claro, y también hay otro libro que se llama La Última Pregunta. Pero es más filosófico. Vamos a poner esos libros en la lista de espera. Exacto. Para próximos programas. Entonces, el destino del universo podría ser, me gusta más la idea de Asimov, un aumento de la entropía total. ¿Cómo? Que la entropía no es más que la redistribución de calor, en cierto sentido, de lo más caliente hacia lo más frío. Nunca es inverso. Tú pones un bloque de hielo ahí y pones un fuego aquí, y el frío tiende a apagarse por el calor y no el frío. No en la llama congelarse. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el calor, al ser de una entropía mayor, está en más movimiento las partículas. Sí. De hecho, el cero absoluto no existe porque implicaría la ausencia de movimiento. Y no hay todo en el universo se está moviendo. Desde lo más pequeñito, dentro del núcleo de un átomo, está en movimiento, los electrones, los protones, los neutrones, todo. Entonces, eso genera calor. Un bloque de hielo, por ejemplo, tiene una radiación térmica de calor medible, claro, que no está en cero absoluto, el bloque de hielo. Entonces, que hay mucha gente que ignora eso, desgraciadamente, pero es la realidad de la termodinámica. Entonces, el universo, dice Isaac Asimov, cuando ya no encuentre qué radiación aportar, cuando ya no encuentre qué entropía manipular, cuando todo se haya redistribuido, será como una película velada, como una diapositiva seca, fija, que no se mueve, y entonces ese sería el final del universo. Pero él dice que también podría haber otro tipo como de reinicio del universo, que es lo que muchos llaman el Big Crunch, o sea, como el retroceso hacia atrás. Que en vez de expandirse se vaya contrayendo. Achicando. Pero esas son teorías, son ideas de todos estos científicos, ¿verdad? Que uno no sabe, al fin y al cabo, habría que vivir todos estos años para tener una idea precisa, clara, ¿verdad? De todas esas cosas. Cáceres, hacia lo tonto ya llevamos más de 40 minutos de programa. El tiempo se va volando. Es de la flecha del tiempo que me gusta mucho porque ahí hay una limitante, lo que tú dijiste. Si hay viajeros en el tiempo hacia el pasado, ya debíamos haber recibido una visita, porque tú te imaginas, si el futuro está ahí en 5.000, 2.000, 3.000 años, como sea, alguien debió haber vuelto aquí. Muchos dicen, bueno, esas apariciones de los platillos voladores y los sones y las vírgenes pudieran ser visitantes. Bueno, suponiendo que fueran ciertas, que hay que ponerlo muy entre comillas. Exacto, todas esas cosas que se le aparecen a la gente. Hay que poner todo eso en tela de juicio. Exacto, no hay una evidencia porque la ciencia exige la repetición. Y tú sabes que si a ti dice que tú viste un burro guindando en el aire ahí, tú tienes que demostrarlo y que todo el mundo lo vea y que se repita. Exacto, que otro lo pueda replicar. Claro, tú dices que el agua lleve a 100 grados, pero tú lo puedes hacer
en Salcedo, en Moca, en Tenares, a 100 grados te va a hervir. Sí. Es un hecho repetible, científico. Pero no, ninguna afirmación que no tenga un sustento científico no es válida. Por eso las observaciones particulares de los platillos voladores, de los seres de otro mundo, son particulares, no son científicas. Entonces, por último, él comienza a hablar ahí de que sí es posible, a pesar de la limitante de edad y de distancia, en los viajes en el tiempo. Fíjate por qué, pero hacia el futuro realmente, porque él establece, y en base a los conocimientos científicos de la época, que las distancias son enormes, como el tiempo es relativo, y todo lo de la paradoja de los gemelos hace un ratito, Sí. son tan terribles que el todo viaje que pudiera acercarse a un mínimo porcentaje de la luz implicaría que la persona que lo hace viva más tiempo que se queda. Un viaje cualquiera que pudiera hacerse a una velocidad exagerada a cualquier estrella cercana, podían pasar, qué sé yo, 30, 40, 50 años en estado de hibernación, que una persona pueda soportarlo y reanimarlo dentro de 100 años, por ejemplo, a ver, que reviva, que ya se domine esa parte de la ciencia. Pero aquí quizás habrán pasado 3.000 o 4.000 años. Sí, por ejemplo, todo lo que vimos en la película Interestelar de Christopher Nolan, pudimos ver eso. Claro. En el... o sea, dependiendo de qué planeta o si estaba cerca del agujero negro, el tiempo pasaba de una manera o de otra. Claro, entonces lo que establece eso, que pudiera haber, todavía no se ha establecido la realidad de eso, Sí, unos huecos especiales, lo que le llaman agujeros de gusano. Sí, que Stephen Hawking lo trata ahí. Ahí fue la primera vez que yo leí ese término. donde en un exacto, libro. el tiempo sería como que se doblaba el espacio-tiempo, Sí, y entonces tú pudieras viajar. Ahí hay un asunto, no es que el espacio sea absoluto, pero sí lo que la variación o lo que se manipula es el tiempo solamente. Pero el espacio es parte íntegra del tiempo, o sea, no existe uno sin el otro. exacto. Por eso se habla de tejido espacio-tiempo. Exacto, entonces por lo menos los agujeros de gusano en tal caso, que está en la problemática, cómo podría un ser humano o alguien o un mensaje penetrar un agujero de gusano, porque la desintegración. Entonces se estudian esos hechos de ciencia ficción todavía, de que tú puedas desmaterializar una persona, materializar la Como en Star Trek, que exacto, es la única forma. la teletransportación. El hombre estuviera condenado Sí. a vivir eternamente en el planeta Tierra. Cualquier viaje a cualquier estrella, mira, por ejemplo, la estrella Alfa de Centauro está a 42, Por 4 años luz. 4 años luz, 42 billones, Exacto. que en inglés es trillones, Sí. 42 y algo, trillones. O sea, que con la tecnología actual duraríamos miles y miles de años. Claro, y a esa velocidad, tú duras 4 años en ir y 4 años en venir, pero a esa velocidad ahora, ¿qué puede viajar a esa velocidad y venir la luz? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano sí tiene un medio para intercambiar cualquier idea con estrellas cercanas a 50, 100 años luz, sabiendo que cualquier mensaje que tú mandes toma 100 años, toma 50 años, es que es la telecomunicación. Sí. O la radiocomunicación. Entonces, porque telecomunicación es todo lo que es comunicación a larga distancia, pero la radiocomunicación es la telecomunicación por onda de radio. Entonces ahí, en esa forma, sí se pudiera hacer un intercambio. De hecho, Carl Sagan mandó un mensaje que está a 10.000 años luz hacia un centro de un lugar donde hay muchísimas estrellas. Pero vamos a suponer que se mandaran mensajes a 4 años luz, a 8 años luz, a 10 años luz. Es posible en un intercambio. Y ese es el gran problema que este señor Fermi, Enrico Fermi, Sí, Rico Fermi. estableció como la paradoja de Fermi, Sí. que decía, bueno, pero frente a tantos miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, hay más de 100.000 millones, muchos dicen 200.000 millones de estrellas o soles, y cada una en su mayoría con planetas. ¿Dónde están? Que no se nos han comunicado. ¿Dónde está todo el Es mundo? como si la Tierra estuviera sola Sí. en esta inmensidad, que también es más absurdo pensarlo así. Pero sí hay ese hecho de que no ha habido todavía un contacto directo. No lo ha habido. Y por eso ese libro de Stephen Hawking, que habla de los agujeros de gusano, es una de las posibilidades abiertas de que puede haber una comunicación algún día. No necesariamente por onda de radio, que desgraciadamente no ha habido. Pues hay un análisis que yo siempre he hecho, así hablando,
que es el asunto del tiempo y la casualidad, o sea, la coincidencia. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vayas con un celular a una selva de Brasil, a ver si te comunica con unos aborígenes, pero ellos están usando señales de humo. Sí, Nunca te va a... la comunicación no es posible. Tendría que coincidir que esos aborígenes tengan celulares. Exacto. O al revés, que tú vayas con señales de humo y ellos te interpreten. Entonces la ciencia ahora mismo tiene los medios para transmitir, pero ¿y si esa señal no es coincidente con donde tú la envías? Que allí haya una civilización diferente. Tendría que casualmente haber una civilización que esté al mismo nivel tecnológico que nosotros y... Que no siempre es así. Bueno, entonces, Sí. ¿cuáles son los capítulos finales de ese... dice de la unificación de la física, que eso se ha hablado mucho, de que la física todavía no tiene una teoría del todo, como ellos le llaman, donde se interprete, ¿verdad?, a fondo la mecánica cuántica, la relatividad, la gravedad, la teoría de cuerdas, que se unifique todo y digan, mira, esto es el universo. No hay una explicación. Y entonces, por último, en la capítulo 12, la conclusión, se habla de esos personajes. Einstein, Galileo, exacto. Son como los tres personajes referentes, Newton, Galileo y Einstein, ¿verdad? Uh-huh. Son como tres personajes centrales en nuestra comprensión de cómo funciona el universo. Sí, porque de un modo u otro son los que han cambiado. Galileo, que estableció que realmente los cuerpos no caen con diferentes velocidades dependiendo de su base, como se creía en la antigüedad. Sí, que después se comprobó en la Luna, una de las misiones Apolo. Hay un video que la pueden buscar en YouTube. Una pluma y un martillo. Y caen los dos al mismo tiempo. Porque aquí en la Tierra no se da por la situación del ambiente, ¿verdad? Del aire. Pero todo pesa igual, en cierto sentido, como que la gravedad es la misma. Sí, que Hawking lo explica muy bien en el libro. Yo leí esa parte, la releí, porque leí este libro hace mucho tiempo, pero la releí esta mañana. Que él explica unos experimentos que se hicieron para confirmar lo que Galileo decía. Y él lo explica con mucho detalle y muy comprensible para todo el mundo, porque una de las cosas buenas que tiene este libro, Cáceres, es que cualquier persona, sin tener ninguna formación física, lo entiende. Se parece a Isaac Asimov, así mismo que él escribe, y se parece a... Sí. ¿Cuál es el otro escritor que el mismo Saga, escribe siempre remontándose a un pasado de los griegos, el origen de la ciencia, las teorías y cómo el hombre ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros tiempos? O sea que este libro lo recomendamos en la breve historia del tiempo, ¿verdad? Sí, en algunas ediciones le quitan la palabra breve y ponen historia del tiempo. Historia del tiempo solo. O sea, lo pueden ubicar de la misma manera, o historia del tiempo o breve historia del tiempo, que es más fiel está en audiolibro, al título en inglés. Imagino, también. Sí, entiendo que puede oírlo ahí en capítulo. Está en audiolibro. Vamos a tratar de dejar los enlaces en las diferentes plataformas del podcast y el enlace en Amazon también para el que lo quiera también comprar en papel o digital. Bueno, ya ustedes saben, la imagen del universo, lo que es el espacio y el tiempo, el universo en expansión, que eso se debe a Edwin Pavlov, ¿verdad? El principio de incertidumbre de Heisenberg, las partículas elementales, los agujeros negros no son tan negros, origen y destino del universo, la fecha del tiempo, agujeros de gusano, la unificación de la física y la conclusión. Ese es el libro, realmente. Y aunque el libro se llama Breve Historia del Tiempo, Cáceres, pero hay una definición del tiempo, según Hawking. O sea, él en el libro da una definición de que él entiende qué es el tiempo, porque o piensa lo mismo que San Agustín, de que tú lo sabes, tú intuyes lo que es el tiempo, pero a todo el momento de explicarlo, de verbalizarlo, de llevarlo a otra palabra. Einstein lo estableció. Sí. Es una variable más del universo. Es una variable que no es absoluta, como en principio él pensó que el tiempo y espacio. Y también implica, Cáceres, y es algo que suena absurdo y contraintuitivo, que hubo antes del Big Bang no había tiempo, o sea que hubo un tiempo sin tiempo, o sea, un poquito. Sí, porque el origen profundo. del tiempo y el espacio casualmente tiene una explicación lógica a partir de aceptar, de concebir la idea de comienzo, el Big Bang. Porque incluso cuando tú lees cualquier libro, ves una película, aparte de que le ponen ruido al Big Bang, que no había tal ruido, sino una expansión, la gente tiende a creer que el Big Bang comenzó como una partícula densa, súper caliente hasta el infinito,
Y el hecho de ya tú imaginar algo, lo estás ubicando dentro de algo. Exactamente. Es como, no se puede, porque es una singularidad. Tú no puedes imaginar nada alrededor. Es como el límite del universo. Y que siempre la gente pregunta, ¿y qué hay más allá? No. El hecho de que el universo esté en expansión, él genera su propio tiempo. Y con su propio espacio, exacto. Lo que nosotros entendemos como vacío, Cáceres, en realidad es parte constitutiva del universo. Claro, o sea, no hay un continente. claro. No. O sea, una cosa, nos vamos a poner un poco filosófico con esto, pero una cosa es la nada y otra cosa es el vacío. La nada absoluta, como tal, es el vacío absoluto científico. Sí. La existencia de cosas pero el hecho de que haya un vacío, un espacio, algo donde pueda haber algo, implica que existe ese algo. Exacto. Es lo que o sea, habría que, si lo ponemos filosófico, que habría que pensar en la inexistencia y la existencia. Eso mismo, son fluctuaciones cuánticas. Exacto. Así que yo las defino. De soy, no soy, vivo y no vivo, estoy, no estoy. Son cosas de miles de millonésimas de segundos cuánticas que dan origen. Que casualmente los creyentes en Dios y los que creen en la parte espiritual tienen su afirmación casi científica en ese sentido. Es decir, bueno, el Papa Juan Pablo II reunió una vez a Hawking casualmente y muchos científicos y le decía, ustedes pueden predecir, hablar todo hasta el Big Bang, pero de ahí para allá es Dios. ¿Por qué? Porque no hay una explicación comprensible, pero también si tú te vas al fondo, tampoco las religiones tienen un sentido estricto, cabal, a menos que sea por la fe. De lo que es Dios. O sea, que también estamos en dos caminos, el científico y el espiritual, que no debían pretender ser avasallantes de uno para otro. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos a plenitud tiene la palabra y el convencimiento total. Es así. No lo tiene. Y claro, y hay científicos que no creen en Dios, que son ateos, pero hay científicos que creen en Dios. O sea, que eso creen. A veces antes le preguntaban siempre, ¿usted cree en Dios? Entonces él siempre decía, sí, yo creo en el Dios de Spinoza. Porque Spinoza, Baruch Spinoza, tenía un concepto, que bueno que ustedes lo busquen por ahí, de que lo que es Dios no es Dios de las religiones. La figura antropomórfica, así como un señor con una barba blanca. Sí, un viejito que está en un sitio. Que, por ejemplo, hay religiones que dicen que no, que es así, que este es un sitio y lo que manda son los ángeles, que suban y bajan, llevando información. No, es un absurdo. ¿Sabes? Es concebir a Dios desde un punto de vista material, con la mediocridad mental que tenemos todos los seres humanos. Porque por mucho avance, siempre tenemos una mediocridad mental. Es lo más absurdo. Oye, una batería de un cachalote, que es un animal del tamaño de un autobús, jamás podré entender qué es lo que es un cachalote, por más que tú se lo expliques. Una bacteria que esté alojada en, qué sé yo, en la boca, en los ojos, que tú digas, mira, tú estás dentro de un cachalote y la bacteria te dice, ¿qué es lo que es un cachalote? Siempre yo hago esa reflexión, Cáceres, cuando a uno habla de estos temas, de que el conocimiento y la ciencia vuelve a uno humilde. Pero claro. Porque, o sea, yo no he visto a nadie... o sea, un científico de verdad siempre tiene una actitud humilde. Eso, porque sabemos que es más lo que ignoramos que lo que exacto. Entonces debemos siempre tener esa actitud de humildad, ¿verdad? Entonces, Cáceres, solamente me resta darle las gracias por estar una vez en este podcast. Y ya dejamos unos cuantos tareas pendientes ahí con Asimov, que tenemos que ubicar esos libros en el universo. Vamos a trabajar ese libro. Hay dos libros. A mí me gusta mucho el libro de George Smoot, Las arrugas en el tiempo. Oye, ese libro... Wow. Eso era muy poético, ese título, Las arrugas en el tiempo. Es precioso ese libro, Las arrugas en el tiempo. Es un libro que quien lo lea sale diciendo, yo sé astronomía. Sí, quien lo lea completo. Y es entretenido. Muy bonito ese libro, Las arrugas. Así que, amigos, le hacemos esa promesa formal, ¿verdad? Podríamos tener un notario que certifique que tome nota, ¿verdad? Porque no estamos comprometiendo ante ustedes a traerles esos interesantes libros con estos temas que nunca van a pasar de moda, porque siempre van a ser parte de lo que es el ser humano, que el ser humano siempre va a estar preguntándose por ese tipo de cosas, de cómo, por qué hay algo en lugar de verdad, de dónde venimos. Cómo ganar las partículas que existen contra las que no existen, porque el universo siempre se salió de una lucha
de partículas y antipartículas. Sí, entonces todas esas preguntas que siempre que siempre van a estar acosándonos. De alguna u otra manera trataremos de ir viendo esos autores que se han dedicado a el principio a estudiar, verlo otra vez también. Y nada, nos comprometemos ante ustedes, ante nuestra audiencia, de seguir tratando esos temas y seguir invitando a Cáceres. Agradezco también a Cáceres que me haya acogido aquí en su hogar, en Santiago. Estamos en un mejoramiento social en Santiago de los Caballeros aquí. Y nada, ya pues, del asunto de ustedes, si usted quiere despedirse ya. No, solamente invitar, ¿verdad?, a las personas que se interesan en estos temas, que adquieran esos libros. Y antes de que se me olvide, Cáceres también tiene un programa, Radio Amistad. Bueno, sí, tiene muchos años. Que tiene muchos años, los domingos a las 5 de la tarde. Ahora está los domingos a las 5 de la tarde. Exacto. Hemos tenido varios horarios. Pero ese es el horario de las 5 de la tarde, de hora de República Dominicana. Sí, hora dominicana. Lo pueden sintonizar en Amistad, en la página web de la emisora, ¿verdad? Claro, que no es la hora estándar del este, sino la hora estándar del Atlántico, que sí, no varía el año entero. Exacto. Son 4 horas menos que la UT. Que el tiempo universal. O sea que si tú tienes aquí las 5 de la tarde, en Inglaterra serían más 4, las 9, porque llevándolo al lenguaje de 24 horas serían las 21. Correcto. La 21 TEU. Exactamente. Entonces, tomen eso en cuenta y traten de sintonizar ese interesante programa, Astronomía para Todos, con Ramón Cáceres, Henry Betances y otros los demás. Marino Rodríguez. A veces va a Pilo Bretón. Sí. Así que están todos invitados también a sintonizar ese 1090 AM. En 90M en República Dominicana. Y en el mundo a través de ustedes lo ubican, Amistad. Sí, www.amistad1090.com. Exacto. No, y también Cáceres, ahora porque usted menciona a los amigos Bretón y Henry Betances, es bueno también decir que nosotros formamos parte de la sociedad científica Doctor Jesús Jiménez Salmón, de una sociedad que se dedica a dar una charla todos los meses. Todos los meses en Guasumal Tamboril, en casa de don Manuel Jiménez. Calle Real 75, la invitación es gratuita, no hay que pagar nada, se da un almuerzo siempre en cada reunión, es el último sábado, desde las 10 de la mañana a 1 de la tarde, el último sábado de cada mes. Así que bueno, ya están todos invitados para escuchar ese programa y siempre estar atentos y empapados sobre estos temas tan interesantes. Bueno, gracias entonces por la invitación. Gracias a usted. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.